Muy buenas noches, bienvenidos a Personajes Noticentro Uno. Preguntas claras, respuestas concretas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, expidió un decreto donde trata de regular lo que son los aportes del sector de transporte de carga. Ya generó controversias y desde FENALCO se hizo una advertencia de que la medida trae grandes afectaciones para el sector. Pero vamos a hablar con los directamente responsables, que son los transportadores de carga del país. Nos acompaña Jorge García, que es el presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Freddy, y buenas noches a todos los amables televidentes. Bueno, sobre esta medida del Ministerio de Transporte, ¿cuál es la realidad y si realmente afecta al transportador como tal? A ver, hay que entender, ¿no?, que el decreto 1017 fue un trabajo mancomunado de los gremios que estamos en la mesa técnica y con este gobierno, con la ministra de Transporte, que finalmente se dio la pela, digo yo, porque por fin firmamos algo que garantice la estabilidad futuro del propietario independiente. Me refiero a que existe una sobreoferta vehicular muy marcada. Los camiones ya no caen ni en las vías. Fuera de eso, la carga no alcanza para todos. El paquete motor actual de carga, que es del orden de 440.000 camiones, tiene una capacidad de mover en promedio de unos 390 millones a 400 millones por año. Sí. Pero lamentablemente Colombia produce 130 millones, lo cual muestra claramente que no hay carga para todo el mundo. Y eso genera una informalidad en varios aspectos que afecta a todos los transportadores. Claro, ahí se plantean dos aportes. Digamos, un fondo que es el FOPAT, que es para el tema de tecnología. De las advertencias que se hacía es que esos recursos no retornan al sector como tal. ¿Cuál es la realidad o cómo funciona este fondo en el sector? A ver, anteriormente para matricular un vehículo se pagaba el 15% del valor sin IVA, del valor real del chasis. Sobre este precio se le queda el 15% y era el valor de póliza o matrícula para poderlo vincular o registrar en cualquier tránsito del país. Actualmente quedó ya con el 25%, o sea que subió 10 puntos y se creó un nuevo fondo para vehículos que no tenían ese alivio. Y es de los camiones que tienen de 3.500 kilos capacidad de carga hasta 10.500 y las volquetas. Ese es un fondo diferente que está en proceso de la reglamentación por parte de la señora ministra y por lo tanto pues alivia al sector porque de alguna manera pues ya los que no tenían algún estímulo por su patrimonio y que van saliendo del mercado pues no tenían nada. En este momento pues se garantiza que van a tener un valor por lo poco o mucho que tenga. O sea, entre comillas, no se está frenando la chatarrización. O sea, sí se No. está, digamos, promoviendo la renovación del parque automotor. Sí, lo que pasa es que hay que hacerlo con responsabilidad. Yo no puedo ir a Claro. permitir que sigamos sobreofertando el parque automotor de tal manera, sabiendo que yo puedo tener un carro nuevo, pero si no hay carga, si no hay, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay mucho vehículo, pues yo me voy a quebrar, ni pago la cuota, pierdo lo que di, que fue mi carro que chatarricé y quedo sin nada en corto tiempo. Entonces aquí estamos buscando es, que eso lo entendió muy bien la ministra, ¿no? La Sí. idea cuál es, buscar la estabilidad del 80% de los propietarios independientes, que somos los camioneros tradicionales, el hombre camión, las familias que vivimos de un vehículo, y por lo tanto, esa es una medida sana, ¿sí?, que va a ayudar al sector. Sí, en esa propuesta o en esa fórmula que plantea el decreto, que ya está firmado pues por el gobierno, ¿cómo quedan entonces las cuentas para lo que es la carga por tonelada de los diferentes camiones en el país? No, pues es muy sencillo, se tiene que, en este momento, por ejemplo, Sí, si yo matriculo un vehículo nuevo, un tractocamión, por decir algo, debo desintegrar un vehículo de la misma capacidad o en su defecto pago el 25%. ajá, Entonces, de alguna manera se maneja una regulación que es la que estamos nosotros celebrando, si se puede llamar así, porque le está garantizando en un futuro de que las familias transportadoras sigan dependiendo de su actividad, que es lo único que saben hacer. Entonces, aquí estábamos buscando era eso. Muchos todavía no lo entienden, no ven la dimensión de esto. ¿Por qué? Porque hay tanto sobreoferta vehicular que no se ha repuntado los fletes como esperábamos, no hemos tenido el ingreso que queremos tener y sí. por lo tanto estamos trabajando en la mesa técnica para reducir costos y mirar cómo la competitividad de todos nosotros. Pero en sí, la medida está bien dirigida y es buscar esa regulación que tanto queremos. Sí, también se está dando una regulación, decía usted, sobre la carga por cada transportador, que antes se permitía incluso cargar un poco más de la capacidad del vehículo. Se han habido casos donde se ha excedido la carga de la capacidad de un Ok. vehículo y no había control. Entonces, la señora ministra ha hecho un esfuerzo muy grande para que, y la misma policía de carreteras, para que pensando en seguridad vial, pensando en muchos beneficios que
digamos, no teníamos, entonces ya está mirando cómo se carga de acuerdo a la ficha de homologación y asimismo se inserta o se aplica esto al CICETAC, que es la estructura de costos, donde nos pagan por tonelada el valor real de un sitio a otro. ¿Cómo explicar la reacción de Fenalco de que la medida los afecta? ¿Cuál es No, la pues cadena de valor que a ellos los perjudica? no los perjudican, lo que pasa es que ellos venían con un ritmo de incremento del paquete motor. Ellos llaman reposición y que hay que Sí, cambiar el medio ambiente, mejorarlo y todo, estamos de acuerdo. sí. Lo que pasa es que no se puede hacer de manera irresponsable. Yo estoy de acuerdo que lógico, cambia mi carro viejo por uno nuevo, pero que sea una reposición física, cambie este viejito por uno nuevo, ¿sí? Lógico, aplicando normas del medio ambiente, que entre menos contaminemos, pues mucho mejor. Ahí hay que decir, ¿no? Muchos vehículos de cierto modelo, que es lo que decía Fenalco, que ya son obsoletos, que ya salen de mercado, que no es sino contaminar, no es así. Si miramos el parque automotor, tenemos un 70% que están repotenciados. ¿Qué significa esto? Que toda la parte tecnomecánica de estos vehículos, puede ser modelo 50, 60, son Sí. vehículos que tienen sus componentes tecnomecánicos con una tecnología de punta, que sea Euro 4, Euro 5, y tampoco contaminan. Entonces eso no lo están viendo ellos, ¿sí? Esto es una medida de transición mientras llegamos a un verdadero plan de reposición, que es lo que ya tenemos en este momento como base para empezar a pensar realmente en qué vamos a cambiar el parque de motor viejo por uno nuevo. Sí, a esa va mi pregunta. Usted ya decía cuánto tiene Colombia en su parque automotor en el transporte de carga. De ese 100%, ¿cuánto se ha chatarrizado o se ha renovado? Tenemos en momento un 30% que se renovó, pero realmente en el RUN tenemos vehículos que tienen más de 20 años, que es la medida que han tomado. Tenemos al menos 50.000 vehículos que serían en proceso de reposición. Pero eso hay que hacerlo así como hicimos con esta ministra, Sí. mesas de trabajo, tenemos que invitar a todos los sectores, todos los gremios, y nosotros vemos que en esa forma sí podemos llegar a un acuerdo. O sea, y hay que brindarle al pequeño propietario, pequeño libre entre comillas, porque es un propietario independiente que no tiene más. ¿Y cómo lo vamos a sacrificar? A una medida donde lo obliguemos a cambiar su vehículo viejo por uno nuevo, pero no tiene las garantías de ingreso y de financiamiento. Aquí Sí. estamos trabajando en eso. Entonces, pues, es un trabajo duro, arduo, y hay que mirar que en el anterior del gobierno nunca tuvimos el eco que tuvimos ahorita con la ministra actual, y por lo tanto, pues, se dio la pela y la ley 7 de alguna manera pues, fue modificada por este decreto que se está reglamentando toda la ley marco del transporte. ¿Cuál es el llamado entonces? Porque más allá del pronunciamiento, Fenalco demandó ante el Consejo de Estado el decreto. Pues no, pues nosotros lo que queremos es que ellos se pongan la cabeza a nosotros y Sí. no nos apliquen una medida de esa y no miren así, estigmatizadamente, porque es que realmente nosotros no estamos pensando en nada malo. Estamos diciendo es, un momentico, ¿tienen ustedes, señores concesionarios, el interés de vender carros y carros y que haya más carros? Y tenemos varios problemas. No hay vías, no hay infraestructura. ¿Sí? Y lo otro, no hay carga para todos. Entonces, ¿cómo vamos a meter en cintura a una cantidad de gente con unas medidas que no garantizan que puedan pagar ese vehículo en cierto plazo? Este momento estamos hablando de 5 años, 4 años mínimo, ¿sí? ¿Y eso qué hace? De que en ese tiempo tienen que pagar una cuota mensual. En la medida que no haya carga, como ha pasado porque hemos tenido un bajonazo en el volumen de carga, Sí. entonces estamos mirando es cómo garantizamos para aplicar un justo tiempo de oferta de vehículos con oferta de carga y poder manejar una dinámica que todos tengamos garantías plenas de seguir operando. Pero, Jorge, ¿podría uno entender que lo que usted plantea es que no se vendan más vehículos? No, por el contrario, si Ajá, se vende, pero deme la mano ajá, para yo poder poner mi vehículo yo por uno nuevo, ¿sí? Pero ujú. es que en este momento no tenemos realmente una línea de crédito especial. Ok, no hay No tenemos, recursos. todavía no tenemos garantizado que el CICETA, que es el sistema integrado de costo eficiente, que son los fletes, entre comillas, para la opinión pública, ¿sí? Y que nos lo paguen como es. Ok. Sí, ahorita que acabamos de aplicar que los tiempos logísticos, sí, estamos aplicando que a través del satelital de cada vehículo se va a tener en cuenta los tiempos perdidos por X motivos. Un ejemplo, si yo llego a un puerto de Buenaventura o cualquier puerto de la costa atlántica y Sí. voy a cargar en memoria 2 días, ese tiempo queda cronometrado a través del sistema satelital donde se anote el tiempo que duró parado ahí porque eso está generando pérdidas. El conductor, el propietario, la inversión del vehículo, entonces se ajusta al CICETAC y se va a aplicar para que se pague lo que es y así garanticemos que el ingreso realmente sea lo justo por nuestro trabajo, incluyendo los tiempos logísticos. Sí. ¿Cómo termina el sector para este 2025 y cómo visualizan ya lo que se viene para el 2026? Pues de alguna manera, en conclusión, sí se mejoró.
¿sí? Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con varios temas porque tenemos el tema de los conductores, que es la persona más importante de la cadena logística. Estamos buscando que tengan un régimen de seguridad social diferente. Estamos mirando que se le remunere, ¿sí? Lo que se merece por su trabajo. Pero así mismo, para poder remunerar, el propietario tiene que tener el ingreso que le dé la base para poderle pagar al conductor. Claro. Si no se aplica esta cadena, bueno, si no se hace este ejercicio, pues no vamos a tener cómo garantizarle al conductor que se merece todo lo mejor si no nos pagan. Entonces, es un tema que tenemos que seguirlo aplicando poco a poco. Yo sigo un crítico, todavía digo que pues, la ley 376 dice que el transporte de carga es un servicio esencial público, como los buses, los taxis, el agua, la luz, el teléfono. Y por ser servicio esencial público, tienen tarifa. Si nosotros camellos tenemos tarifa, garantizamos que todo el mundo cumpla, sería un pago vía plataforma, ¿sí? En línea con la DIAN, y que todo el mundo cumple, se acaban los descuentos fuera de ley y pagamos dentro de los términos que nos ordena la ley para nosotros poder tener garantizado que el tiempo que da el plazo para que me pague mi flete, yo lo reciba en los mismos términos que se aplica la ley. Entonces, Claro. por eso estamos bregando cada día a que sea más eficiente y que podamos garantizar que sí nos paguen lo que es. Claro que sí. Se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerle dos últimas preguntas. Y la primera de ellas tiene que ver con las negociaciones o las mesas técnicas que estaba adelantando el gobierno con, pues, con los transportadores de carga para el tema de los combustibles. ¿Eso finalmente qué pasó? ¿Eso realmente no se adelantó nada, no se tomó medidas? ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasa es que el combustible es la sangre de nosotros Sí, y llegar a incrementar el galón de CPM a un precio como en un comienzo se, se se, se, planteó. se planteó. Mire que nosotros reaccionamos y nosotros, porque en el anterior gobierno se habló de subir los 6.000 pesos a 16.000 pesos Ujú, galón, ujú. cosa que nos dejaba ya prácticamente fuera de concurso. Y mostramos claramente que los gremios que estábamos en esas mesas de trabajo, ¿sí? Planteamos la Fórmula Colombia. Y eso demostraba de que se podía mantener el precio, que está en el tiempo en 10.000 pesos, promedio de 1.100, y por lo tanto pues, no afectaba a las finanzas ni del Cometrol ni del país. Se demostró que sí se podía, pero entonces como la carga tributaria es otra parte que también afecta, de alguna manera pues los gobiernos no han entendido eso y yo sé que este gobierno y muchos gobiernos necesitan plata, pero no podemos sacarla de los más sacrificados sabiendo que la economía del país se mueve en camiones. Todo lo que es el tema de transporte es segunda ronda de la economía y dependemos directa e indirectamente de más de 3 millones de personas. Claro. Entonces, se hizo ese ejercicio, se miró bien y se vio que no era prudente, que era demasiado lesivo ir a aplicar un incremento, ¿sí? Que lo único que hace es encarecer el costo de vida, disparar la inflación y nosotros no podemos aguantar con ese trote. Claro, pero decía un economista, la carga que no se le está haciendo al SPM se la están haciendo a la gasolina corriente, porque la gasolina corriente sí sigue subiendo, entonces se están compensando. ¿Usted no cree que es un poco injusto entonces con la demás gente? El tema de la gasolina fue un tema de todos los colombianos y de Sí, alguna claro. manera pues gradualmente lo fueron Mm, incrementando, ¿sí? mm, Pero incluso se hizo también ese balance de que ya el FP, que es el Fondo de Estabilización del Precio del sí, Combustible, se está equilibrando porque la gasolina se aporta más de lo que debe aportar. Mire que ahorita el barril ha bajado, el ACPM, el crudo, y por lo tanto pues uno diría, ¿no? Si miramos un ejercicio práctico, mm, el año 2008, que el ACPM estaba a 520 pesos. Y el 2009 bajó el barril sí, y el barril está en el tipo a $142, año claro, 2008. claro, El 2009 bajamos a $60 el barril y la CPM no bajó. Nos no, tocó hacer una presión con el presidente Uribe en ese tiempo y logramos bajarlo a 400 pesos y quedamos en 6.120. Hoy en día tenemos un barril casi igual porque está a $68 barril, ¿sí? Hoy. Y en ese entonces, mire todo lo que ha subido ya 5.000 pesos más sin justa causa porque no es proporcional el precio del crudo mm. comparado con el precio del combustible. Entonces, si lo miramos desde ahí, se está haciendo, todavía está demasiado alto para nosotros. Claro, don Jorge. Y la última pregunta que le quiero hacer sobre la seguridad. ¿Qué tanto los viene afectando toda esta situación de orden público? Estamos muy preocupados Ujú, porque desafortunadamente en Colombia los camioneros somos los paganines de todo. Si una comunidad, como ha sucedido en cualquier región del país, costa, el Cauca, donde sea, salen a protestar por algo,
Atravesan piedras, palos, la gente atraviesa ahí y los paganos son los camioneros. Con un agravante que en muchas partes aprovechan, estamos obligados a estacionar ahí, nos atracan, nos saquean las mercancías y hemos hecho esa reclamación siempre. Y hay casos donde han muerto conductores, han tenido trifulcas, han habido problemas y estamos nosotros en la intemperie porque no estamos realmente todavía protegidos como quisiéramos ser. En alguna oportunidad también dijimos, bueno, déjenos armar a los conductores previo adiestramiento para que uno aprenda a manejar un arma dentro del vehículo. Porque nosotros estamos, como decimos popularmente, sin ni una aguja. Entonces, no gustó porque se generaron muchas situaciones, pero es que, ¿qué más hacemos? Si no tenemos la autoridad que nos garantice la vida de un conductor y de su familia, estamos nosotros mal. Pues, entonces, hemos hecho mucho énfasis en eso. El actual ministro de Defensa ha sido muy comprensivo, él ha escuchado nuestra petición y ha sido un clamor caminero de que se garantice la seguridad de todos y que podamos nosotros seguir operando normalmente y que la comunidad misma no se desquite con los camioneros. Es que no tenemos la culpa de nada. Somos lo que mueve la economía, los alimentos, etcétera, mercancías, y vemos que siempre somos los paganos con cualquier protesta que se haga a nivel nacional. Entonces, se ha hecho ese esfuerzo, esperamos que las autoridades nos militaricen más las vías y tengamos esa garantía de que día a día se disminuya ese flagelo de la inseguridad. Don Jorge, gracias por acompañarnos en Noticentro 1. Hombre, muchas gracias y a todos los amables televidentes, cordial saludos, muy amables por todo. Bueno, ahí está el presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, Jorge García, sobre todo este panorama del transporte de carga y las medidas del gobierno nacional que viene adoptando en materia regulatoria y normativa en favor del sector. Esto es Personajes Noticentro 1. Muy buenas noches.